entonces esta petición de Suecia, de Finlandia, de unirse a la OTAN. ¿Qué consecuencias podría traer esto? Por supuesto, a Rusia no le encantará el asunto. ¿Quiénes se podrían oponer y en qué marco se da esta petición, esta solicitud formal? Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Mota, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Stephanie Enaro, Stephanie, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar acá. A ver, Lucy, ¿qué pasa? Porque tenemos ya, digamos, 3 meses, casi 3 meses de esta guerra, de esta invasión rusa en Ucrania. Y parte de la explicación que ha dado Vladimir Putin, su gobierno, es que no querían que Ucrania se uniera a la OTAN, formara parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y ahora viene esta solicitud ya formal de Finlandia, de Suecia, vecinos, están muy cerca ambos países de Rusia. Así es, bueno, creo que ya a estas alturas ha quedado más que claro que aunque Rusia no está en un conflicto abierto con la OTAN, claramente está al centro de todo lo que está ocurriendo en estos momentos y de la ofensiva en Ucrania. Y no podemos olvidar un poco también de dónde venimos, porque si retrocedemos en el tiempo, hace un año precisamente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificaba a la OTAN como un organismo con parálisis o muerte cerebral, ¿no? Y también veíamos los ataques constantes en su momento del expresidente Donald Trump. Y también sabemos que no salió muy bien parada de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Entonces veníamos de una decadencia prácticamente ya sistemática del organismo, y ahora lo que ha ocurrido es que muchos consideran ha revivido, ha obtenido ya como una fortaleza que quizás era uno de los o ha sido uno de los más grandes cálculos fallidos de Putin, y ahora parece fortalecida, ¿no? En cuanto a la unión que ya muestran sus líderes. Pero creo que aquí hay varias lecturas importantes del por qué se está optando, o por qué estos dos países que históricamente se han mantenido neutrales ahora deciden tocar a las puertas de la OTAN. Y es, creo que básica y sencillamente por el hecho de que Rusia ha demostrado que está dispuesto precisamente a utilizar la violencia, está dispuesto a ir a la guerra, punto. Incluso la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, lo explicaba muy claramente al decir que esto nada tiene que ver con las motivaciones de Rusia de invadir Ucrania, sino por el simple y sencillo hecho de que eligió la guerra, y ellos están o creen que en estos momentos la opción que les garantiza mayor seguridad es precisamente formar parte. Lo están haciendo para protegerse de Rusia. Sí, sí, sí. Lo están haciendo para protegerse de Rusia. Stephanie, qué contexto, ¿no? Es un contexto, Manuel, en donde estamos viendo que el mundo está apostando más por la guerra en lugar de concentrarse en la paz. Ya llevamos casi 3 meses, vemos que no paran de llegar armas a Ucrania, que Rusia nos manda a demandar soldados, pero no ha habido ninguna propuesta de paz concreta. Ha habido algunas, ¿no? Pronunciamientos en Naciones Unidas que se quedan en eso, pero en se pronunciamientos. Quedan en el aire. No hemos tenido nada realmente aterrizado, y esto nos recuerda lo conectado que estamos y cómo este conflicto nos ha obligado a pensar en nuevas realidades geopolíticas. Tenemos justamente, Lucy mencionaba a Emmanuel Macron, y él dice que la Unión Europea está obsoleta, que hay que evolucionar a una unión política europea para que se pueda incluir a Ucrania lo más rápido posible, porque de lo contrario, con toda esta burocracia va a acabar siendo parte de la Unión Europea hasta 2039. Y del otro lado del mundo, López Obrador habla de una unión latinoamericana que obviamente solo funcionaría en términos políticos, porque la economía no es complementaria, la geografía tampoco, pero hay quienes ya quieren apostarle a Brasil y Argentina para que sean los graneros de América, porque precisamente los graneros del mundo, que son Rusia y Ucrania, van a estar fuera de combate por un tiempo, porque ya vemos que esta guerra está siendo bastante larga, y que mientras de un lado se reúne la OTAN, del otro lado se reúne la Organización del Trabajo del Tratado de Seguridad Colectiva. Entonces, obviamente, el mundo se está viendo en una visión binaria, y viene una guerra cultural muy fuerte en donde el mundo estará cada vez más dividido, y esta polarización que vivimos en México ahora se verá a nivel mundial. Que parece además, Carlos, que nos estamos, digamos, acostumbrados, estamos normalizando ya esta guerra, ¿no? Después de prácticamente 3 meses, ya es una nota más, ya dar el parte de guerra, hablar de muertes, de bombazos, de consecuencias en términos de los refugiados, de los desplazados.
se convierte en parte ya del paisaje noticioso. Sí, es triste eso, ¿no? Es triste cuando pasa de la noticia, digamos, coyuntural que nos ocupa a todos en el análisis a la noticia ya, digamos, secundaria que está por ahí en la página 3 de los diarios. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es que, digamos, observando este fenómeno más macro, diría yo que se cierra un paréntesis del espejismo que Rusia le quiso hacer ver al mundo, ese espejismo en donde abrazaba las instituciones occidentales, ¿no? Del capitalismo libre mercado, por un lado, alguna especie como de democracia muy simulada, porque realmente pues prácticamente no lo ha habido ahí en los últimos años, y un orden institucional de respeto a diferentes instituciones, tanto intra el país como hacia el exterior. Y creo que lo que estamos viendo es justamente este cierre de paréntesis en donde pues las cosas caen por su propio peso. Rusia sigue en este afán expansionista que ha tenido durante mucho tiempo. Efectivamente se están protegiendo Finlandia y Suecia de la expansión rusa, que por el uso de la fuerza bruta es el estilo que ese país ha elegido para ocupar territorio, y están defendiendo integridad territorial. Yo creo que desafortunadamente todavía hay algunas visiones que tratan de hacer ver esto como pues una circunstancia en donde Rusia se estaba protegiendo de la expansión de la OTAN, pero ya lo decía Lucy, pues la OTAN incluso se veía hasta cierto punto ciertamente pues debilitada, por lo menos en su zona, digamos, de visibilidad hacia el exterior. Realmente estaba vigente, pero digamos no estaba como activamente vigente, central. Como un actor central. Entonces eso, lo único que nos está haciendo el hecho de que se revivifique con este conflicto es que efectivamente pues Rusia tiene este afán expansionista, pues como en el siglo XVIII, como en el siglo XIX y como en tantas épocas de la historia en donde vimos este paréntesis después de la caída del comunismo que ahora se cierra. Yo creo que, bueno, ahora Biden, ¿no?, va a ver a los líderes de Suecia y de Finlandia. Yo creo que vamos a tener un nuevo orden mundial a partir de esto. Vamos a tener una Rusia aislada durante 10, 15, 20 años probablemente. Y decía yo, este espejismo en donde vimos incluso marcas icónicas, ¿no?, como McDonald's, que esta semana fueron noticia porque definitivamente quieren salir de ese país. Lo único que están haciendo es dejar a Rusia como un paria, pues por la decisión de un individuo, ¿no? Hoy hablaba sí. George W. Bush, ¿no?, que por cierto se equivocó, pero bueno, dijo, ¿cómo es posible que por la decisión de un solo hombre esta circunstancia esté ocurriendo? No fue una pifia menor, ¿eh? No fue menor, pero lo que quiso decir... Confundido Irak y Ucrania, bueno... Es cierto, pero vaya, el tema es... El inconsciente a veces juega malas pasadas. Oye, a ver, ¿ves un afán expansionista? O sea, ¿Rusia iba por Ucrania o va por toda Ucrania y de ahí por otros países? Yo creo que va por mucho más. Yo creo que ¿Y Rusia... por eso se protegen o se tratan de proteger Suecia y Finlandia? Sí, si tú ves los canales de comunicación, de intercomunicación entre Finlandia y Rusia, por ejemplo, pues es extremadamente porosa la frontera, ¿no? Entonces por ahí puede pasar cualquier cantidad de cosas que a través de la fuerza armada bruta que tiene Putin ya dispuesta para ese tipo de cuestiones, pues en cualquier momento lo puede hacer. Creo que hoy dijo que tiene una respuesta de sorpresa, ¿no?, programada si esto se materializa, lo de la adhesión de estos dos países. Porque está cerca de Rusia. Bueno, sí, yo creo que es precisamente lo contrario. Es porque a partir de estos momentos se ha mostrado la debilidad de Rusia, a la vez que claramente sí está beligerante, pero que no ha logrado traducirlo pues en victorias tal cual estratégicas, que deciden dar este paso trascendental, que sí es algo histórico, algo que realmente no creímos que veríamos jamás, porque digamos, las posibilidades de una respuesta por parte de Rusia a esta decisión que anuncian ambos países, pues realmente son muy pequeñas, sobre todo si tomamos en cuenta lo que está ocurriendo en el terreno en Ucrania en estos momentos, ¿no?, donde hemos visto cómo pues ha retrocedido y ya quizás sus ambiciones militares pues simplemente se han concentrado en la región de Donbass y demás. Entonces yo creo que al final sí es como esta paradoja, ¿no?, de cómo mientras se muestra más débil, pues es cuando se aprovecha, digamos, para pues fortalecer, pues sí, este bloque que pues al final pues también creo que podríamos calificarlo como un espejismo, ¿no?, en su justa medida, porque pues tras la caída de la Unión Europea, de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, en lugar de que efectivamente el continente europeo optara por un rediseño de su esquema de seguridad en el continente, donde se incluyera a Rusia, donde incluso en algún momento era parte como de los
pues de las invitaciones que se hacían, pues optaron más bien por seguir dependiendo de Estados Unidos a través de la OTAN, y esto también yo creo que pues no debe tener muy contentos a los líderes de la Unión Europea, porque pues a la vez pues simplemente se va a seguir reforzando la dependencia en materia de seguridad hacia Estados Unidos. Claro. A ver. Y precisamente por eso no debemos olvidar que estamos entendiendo un problema actual con un marco teórico de la Guerra Fría. Ahí es donde nos damos cuenta que no ha avanzado la concepción. Y hay que tomar muy en cuenta lo que dijo Putin después de que Finlandia y Suecia anuncian su adhesión, que tiene esta reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectivo. Dijo, bueno, la verdad es que lo que está pasando no es ideal, pero no hay problema con que Suecia y Finlandia se adhieran a la OTAN. El único que sí nos va a causar problemas es si despliegan tropas de ejércitos extranjeros ahí y también si se ponen misiles apuntando a Rusia. Ahí sí vamos a tener un problema, pero en teoría no tenemos ningún problema con esos estados y no tienen de qué preocuparse. ¿Y eso va a pasar? ¿Eso pasaría si Suecia, si Finlandia se adhieren a la OTAN? ¿Se desplegarían tropas? No necesariamente, porque a pesar de que hay muchos integrantes de la OTAN, no han ido más allá del este de Alemania. Creo que Suecia y Finlandia tendrían que pedirlo explícitamente y no creo que pase por lo menos en el futuro inmediato, porque esto obviamente pondría a Rusia otra vez en otra posición defensiva y terminaría afectando a Europa. Bueno, pero si bien es cierto que digamos, la OTAN, cada país tiene su propia digamos, gasto militar puesto y que se activa para, con el artículo 5, pues defender la integridad territorial de todos los países miembros. También es cierto que existen ciertos grupos digamos, militares de diferentes países bajo la coordinación de la OTAN haciendo ejercicios militares en toda la región que está pues operada por esa organización. Entonces yo creo que si yo estuviera en Finlandia o en Suecia, diría, por favor, vengan ya los ejercicios aquí también, ¿no? Enfrente de la casa del vecino que tiene este afán expansionista. O sea, no me voy a dejar aquí de cruzados de brazos nada más en el papel para ver si algún día me invade y entonces me defienden los demás, ¿no? Pero a ver, decías Rusia como paria, Rusia aislado del mundo, pero de pronto uno se asoma y pues ahí está Rusia, ahí sigue Rusia, digamos. Seguimos con esta guerra que se extiende y que quién sabe cuánto va a durar, que se ha ido normalizando. Ya Estados Unidos incluso reabrió su embajada en Kiev. Sí, parece que pues, las tensiones van a continuar y podríamos acostumbrarnos a un largo conflicto. Pero en Rusia, pues el rublo más o menos ya está en sus niveles, pese a las sanciones y los castigos económicos, pues ahí está la economía y ahí sigue Vladimir Putin. Tampoco es que haya olas de personas pidiendo su salida. Sí, también en Rusia y el contexto global y geopolítico en esa región, pues parece estar asimilando que esta guerra ni se va a terminar pronto, ni es un asunto de vencedores y vencidos en el corto plazo al menos, aunque cada quien está jugando con sus fichas. Pero ¿para dónde va la guerra? ¿Para dónde va el conflicto? Bueno, y también vemos la dependencia energética de Europa que continúa y que claramente pues no hay manera que apliquen un boicot como muchos en su momento hicieron un llamado. Y ojo, creo que también es importante tomar en cuenta que una cosa es que algunos países levanten la mano y soliciten ingresar a la OTAN y otra es que efectivamente se lleva a cabo, porque tienen que aprobarlo por unanimidad todos los países miembros y hay una pequeña piedrita en el zapato llamado Turquía que evidentemente no van y que también es cercano el líder a Putin y es afín incluso pues en ciertos temas y que sabe muy bien también negociar pues esa parte con el continente europeo en materia de seguridad, y yo veo muy difícil que Turquía dé el visto bueno al ingreso de Finlandia y de Suecia. Ahora, bueno, dice nada más decías, a ver, Carlos, no, por esto. Bueno, Biden dice que no ve problema, la Casa Blanca dice que no ve problema en convencer a Turquía de esto, pero no, yo lo que iba a decir es que Estados Unidos, en el mediano plazo todos lados. A ver, hay que ver el mediano. Entonces Biden no ve problema en que Estados Unidos convenzca a Turquía de que yo creo que lo que hay que ver es el mediano y largo plazo. Si tú dices Cuba, por ejemplo, ¿no? En Cuba, pues sí, ahí están los cubanos, ¿no? Pero bueno, ¿en qué condiciones están, Manuel? O sea, sí, comen, tienen salud,
pues la tienen y tienen educación. Tienen hasta médicos para exportar. Sí, total. O sea, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de aquí a 10, 15, 20 años con Rusia si queda en esta condición frente al mundo? Porque ahora podemos decir, efectivamente, ahí sigue Rusia y pues ya medio se está recuperando y tal. Sí, pero no va a tener acceso a tecnología que se va a desarrollar durante los siguientes 10, 15 años, ni a capacidades de desarrollo que el mundo va a seguir explorando y explotando. Y o sea, ¿sí lo ves así, ese aislamiento por los próximos años? Yo no lo veo así. Yo sí lo veo así. ¿Sabes qué? Yo creo que estamos perdiendo de vista el trasfondo de esta guerra. O sea, lo que está pasando en este momento en Ucrania afecta a la estabilidad en el Ártico. El Ártico, como el cambio climático, se está deshielando, se están abriendo nuevas rutas comerciales en el Mar del Norte y Rusia es el país que más territorio tiene en esa parte del mundo. Eso quiere decir que las rutas comerciales entre Asia y América van a cambiar y van a ser un 43% más cortas. Esto de alguna manera favorece a Rusia. China no tiene vela en el entierro porque no tiene territorio ahí, solo es parte del observador. Y Estados Unidos solamente tiene un cachito, que es la parte de Alaska. Entonces, obviamente, el orden geopolítico mundial se está cambiando. Estamos explorando una nueva vecindad de la que casi nos había hablado, con Rusia, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, Dinamarca. Y ahí es donde va a estar los puntos geopolíticos más candentes en las próximas décadas. ¿Tú no ves entonces aislado al gobierno de Putin o aislada a Rusia los próximos años, como Carlos? Aislada de la comunidad occidental, sí, pero no va a estar aislada de China, porque es su vecino, y hasta esto ha mantenido una política neutral con un sesgo hacia Rusia, y no va a estar aislada de los demás que necesiten de su apoyo para tener acceso Armenia, a esas rutas comerciales. Bueno, China no es un aliado menor. Totalmente de acuerdo. En el 2018 ya va a rebasar económicamente a Estados Unidos. Nicaragua en una de esas. Cuba. Venezuela. No, yo sí creo que estamos entrando en una reconfiguración, por supuesto, pero por culpa de este individuo, ¿no? O sea, sí es cierto que este afán expansionista le activó, revivió la visibilidad de la OTAN que existía y que ahí está, pero que ahora incluso otros países dicen yo me quiero sumar al bloque de los buenos, ¿no? Y no quiero estar en ese otro bloque donde está Armenia y Bielorrusia, ¿no? Pues ¿quién quiere estar ahí? ¿Cuál es la finalidad, digamos, hoy por hoy, cuál es la finalidad de la OTAN? Después de, porque decía, estamos pensando esto, digamos, con un contexto anterior, pero hoy, en este marco, en el de la guerra y la invasión rusa en Ucrania, ¿cuál es la finalidad? Bueno, yo creo que claramente hay que protegerse de proteger la integridad territorial. O sea, el territorio es algo sumamente valioso para cualquier nación, para cualquier Estado-nación, y este episodio nos hace ver que está en riesgo. O sea, no es cualquier cosa. ¿Tú ves en riesgo? O sea, ¿tú ves a Putin queriendo meterse en Finlandia, Suecia? No. Yo no creo que tenga, digamos, como este afán expansionista per se. Creo que hemos visto que hay muchísimos otros países que formaban parte de la Unión Soviética y que ahora forman parte de la OTAN, que llevan en este bloque durante mucho tiempo y no lo veíamos tratando de entrar ahí. Es un tema donde él pues claramente pintó pues una línea en el piso con el tema de Ucrania y Georgia, y claramente pues la OTAN, que es un organismo que desde mi punto de vista no tiene un sentido de cero de existir después de la Guerra Fría, pero ahí sigue, y claramente también pues no honraron, digamos, su parte del acuerdo. Sí, y ahora sirve para unir a Europa. Europa estaban todos desunidos antes de este conflicto. ¿Y ahora están muy unidos? Llega Rusia y los une. Pero espérate, vamos a ver. No, espérate tú, porque ya nos vamos. Ya nos acabó. Gracias, Stephanie. Muchas gracias, Carlos.